que, sin más que decir, mis queridos, les invito por favor que me acompañen con Biblia abierta al libro de Proverbios, al capítulo 1. Hoy vamos a considerar algunos versículos del capítulo 1 bajo el tema que tiene que ver el clamor de la sabiduría, el clamor de la sabiduría. Voy a leer desde el verso 20 un par de versículos en el capítulo 1, verso 20. Observe conmigo en Proverbios en el capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza, dice el texto, su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Estoy en verso 26, segunda parte. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 7, cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Interesantes declaraciones que encontramos en la palabra del Señor acerca de este tema tan interesante que tiene que ver con la sabiduría, con el llamado de la sabiduría. Al mirar las escrituras vemos esta gran verdad y hoy lo vamos a considerar al mirar juntos este tema, el clamor de la sabiduría, el clamor de la sabiduría. En nuestro estudio anterior, nosotros considerábamos el tema que tiene que ver cómo la sabiduría comienza a clamar, nos llama, nos busca, invoca, proclama, hace su alcance, quiere alcanzarnos, nos habla. Ya el sabio nos ha hecho ver el peligro del llamado, nos ha hecho ver el peligro del llamado de los hombres malvados. ¿Recuerdas en el estudio anterior? Si los hombres malos te quisieran invitar, y vimos desde el verso 10 al verso 19 una muy mala invitación. Voces. Hemos oído la voz de los padres, los versículos 8 al 9, que nos llaman a la sabiduría, que nos llaman al camino correcto. Vimos la voz de los malvados en versos 10 al verso 19. Y ahora, a partir del versículo 20 hasta el final del capítulo, verso 33, vamos a ver otro tipo de llamado. Es el llamado, algunos le llaman de la señora sabiduría. Recordemos que sabiduría es el conocimiento aplicado al diario vivir. No es solamente información, no es solamente conceptos, teoría, no es solamente información, versículos de memoria, sino que la sabiduría es el conocimiento aplicado al diario vivir. Son principios de vida para la santificación del creyente. La sabiduría es principios de vida, verdades de Dios, la ética del reino al creyente para aplicarlo en su vida en el proceso de la santificación, el proceso de madurez, el proceso de transformarnos cada día más a la imagen de Cristo, es vivir en esta tierra para la gloria de Dios. Decía la vez pasada en uno de los estudios dominicales, el segundo tema sobre los cambios en la vida de aquellos que profesan creer en Cristo Jesús, que a veces es lamentable que creyentes toman la decisión y ven solamente la salvación con la vida eterna, el futuro, la glorificación, pero no viven, no ven el presente, que no solamente somos salvos de la pena del pecado, o seremos salvos de la presencia del pecado, sino que estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Y en ese andar, en ese caminar que nos enseña Proverbios en sabiduría, son los principios de vida y la progresión del creyente. Quiero leerles un versículo que me llama mucho la atención. Si puedes acompañarme en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 9, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y al leer este versículo, pienso en lo que es vivir sabiamente, que es vivir a la luz de los principios del libro de Proverbios. Al mirar en 2 Corintios capítulo 5 verso 9, podemos ver que Pablo dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. La idea de Pablo es que él procura, desea
también, ya sea que esté en esta tierra o que esté en el cielo, que esté vivo o esté muerto, que esté en este lugar o la presencia, el deseo de Él es serle agradable, vivir para Dios. Quiero leer el mismo versículo de 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Y esa es la carrera de la santificación. Y esos son los principios de este libro en Proverbios. Volviendo a nuestro libro, volviendo a nuestro capítulo, vemos acá el clamor de la sabiduría. En los versículos 8 al 19, la sabiduría es presentada. Lecciones especialmente dirigidas a jóvenes, y se les va a describir a ellos como personas que necesitan, porque son simples, necesitan esa dirección. Vemos en los versos 8 al 9 la sabiduría se presenta, y en los versículos 20 al 33 la sabiduría es personificada. La sabiduría no siente y la sabiduría, por así decir, al mirar en el verso 20 al 33, es como si entrásemos con ella a una aula de clase. Nos sienta y nos habla, nos desafía para que le prestemos atención, para ser recompensados. Si obedecemos el camino de la sabiduría, vamos a tener bendición. Recuerdas que en el verso 8, en verso 9 del capítulo 1, al joven se le dice: porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello, que tiene que ver con reconocimiento o distinción. Ella habla en serio, ella tiene algo, la sabiduría, algo grande que ofrecernos, pero si no queremos, ella no perderá su tiempo con nosotros. El clamor de la sabiduría es una advertencia, como en el tránsito o en la construcción, que nosotros vemos señales de peligro, reducir la velocidad. El peligro es no prestar atención a estas señales y cometer un accidente o que pase algo trágico. La advertencia tiene que ver en Proverbios con las consecuencias que vendrán por ignorar el consejo de la sabiduría. En otras palabras, es un llamado a no ser desobedientes a la palabra de Dios. Consideremos en el día de hoy dos aspectos interesantes. En primer lugar, vamos a considerar la personificación de la sabiduría al mirar los versos 20 al 24. En estos versículos la sabiduría se personifica. Una personificación es una figura literaria, es una figura de dicción. Es cuando un objeto o un animal o una cosa toma atributos o características humanas, y que es obviamente una herramienta de la literatura. Y como herramienta de la literatura poética, vamos a ver acá que en el libro de Proverbios la sabiduría en cierta forma se presenta como con características de una mujer. Un versículo nada más. eh, Dice el capítulo 3 verso 18, hablando de Proverbios, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí se ve, versos 16 al 18 del capítulo 3, vemos que se caracteriza la sabiduría como una mujer que está llamando a la cordura, a la corrección, a prestarte atención, como una señora, la señora sabiduría, que nos enseña los principios de vida. La finalidad de esta personificación de la sabiduría, que vemos acá en estos versos 20 al 24, la finalidad es llamar al hombre a andar en comunión con Dios, obedecer sus principios. Este conocimiento es asequible y está al alcance de toda persona, especialmente el pueblo del Señor. Veamos entonces la sabiduría cómo se presenta. Vemos acá algunos ejemplos de estas características. En primer lugar, manifiesta su presencia. Al mirar el verso 21 vemos que está por todas partes. El verso 20 dice: en las calles, en las plazas. Verso 21, los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Estos eran los lugares que son mencionados acá en versos 20, 22, calles, plazas. Verso 21, lugares de reunión. 21 dice: las puertas de la ciudad. En cierta forma, estos lugares son en aquel tiempo, en su cultura, lugares públicos. Y el énfasis es que la sabiduría es asequible, es fácil de encontrar.
Hay sabiduría en la creación, en las personas, en las situaciones cotidianas. Podemos aprender muchos principios de vida. Ahora, las puertas en los templos, en los tiempos bíblicos, no solo eran los lugares de acceso o de control o de protección, las puertas, sino que por lo general las puertas de las ciudades tenían un gran especie de patio y era el lugar donde se hacían los negocios, las transacciones, y también los ancianos de la ciudad, conocedores de la ley y de la palabra de Dios, también estaban sentados en las puertas con la disposición, si alguien tenía alguna dificultad, alguna duda con respecto a la ley, podía recibir un buen consejo. Es por eso que en Proverbios tú vas a ver que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y lo primero que podemos observar acá con respecto a la personificación de la sabiduría es que la sabiduría se presenta y está manifiesta su presencia en todas partes. Observa y también manifiesta su proclama. ¿Por qué decimos que manifiesta su proclama? Dice el verso 20, la sabiduría que hace, clama en las calles, alza su voz en las plazas. Verso 21, clama en los principales lugares, entre las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones, se comunica, habla, alza su voz, dice, presenta sus razones. La sabiduría alza su voz y nos dice que está disponible para toda persona. No es tímida o vergonzosa. Aquí vemos en esta personificación que ella sale al encuentro, nos busca, se dirige a la humanidad, se dirige al hombre y le dice, no hay, nos dice, ven, busca, aquí estoy, soy asequible, estoy para ayudarte. Dice un dicho nuestro muy popular, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. La sabiduría está ahí presente para con cada uno de nosotros. Todo lo que nos rodea está gritando la manera de vivir sabiamente. Ahora es interesante que los principios de vida específicos para el pueblo del Señor se encuentran en su palabra, pero no podemos dudar, por ejemplo, lo que nos enseña el Salmo capítulo 19. ¿Lo recuerdas? Salmo capítulo 19. Los cielos que hacen cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Interesantemente, el erudito de hoy muchas veces desprecia a la persona de poca educación. ¿Cuántas veces lo he visto en personas que han alcanzado, por la gracia del Señor, niveles terciarios de formación académica y ven con desprecio a aquellas personas que no lograron terminar sus enseñanzas por circunstancias de escasez? No siempre es por capacidad intelectual. En nuestros países muchas veces fue por la necesidad de comer antes de estudiar. Pero muchas veces los eruditos de hoy desprecian al hombre de educación, se burlan de él. En cambio, la señora sabiduría está disponible. Se acerca, si tú miras el verso 22, hasta cuando simple, se acerca a los simples, aquellos que no tienen contenido, se acerca la sabiduría sin vergüenza para ofrecer su consejo a tiempo y fuera de tiempo. Ves entonces que la sabiduría se presenta, manifiesta su presencia en todas partes, manifiesta su proclama, y también vemos ahora que la sabiduría está presente, está al alcance de todos. Todos podemos disfrutar de la sabiduría de Dios y todos podemos y debemos ser sabios en nuestra manera de vivir, porque la sabiduría está al alcance del que quiera obtenerla. Vuelvo al principio, la sabiduría no es conocimiento, sino que son los principios de Dios aplicados en nuestra vida a las circunstancias de la vida. Y esos principios en nuestras vidas, en la medida que producen esos cambios, se le llama santificación, que es el vivir en santidad, el crecer cada día más a la imagen o al carácter de Cristo Jesús. Ahora, suele ocurrir que algunas personas dicen, yo quisiera tener más sabiduría, pero ella queda fuera de mi capacidad. No es cierto. El conocer la palabra de Dios no tiene que ver tanto con la inteligencia intelectual, sino con la disposición del corazón. Ahora, para alcanzar sabiduría, todos tenemos una copia de la palabra de Dios. Es por eso que estamos insistiendo en nuestra iglesia durante este año que juntos podamos leer la palabra de Dios, porque la sabiduría es asequible, ahí está para nosotros. Dios alcanza toda su sabiduría, su conocimiento a través de la creación, a través de la conciencia,
pero específicamente a través de su palabra, el consejo. Veamos ahora, ya hemos hecho mención entonces, la personificación de la sabiduría. No es una mujer, no es una señora, pero en lenguaje figurado o como recurso literario se presenta a la sabiduría en una personificación, llamando, clamando, acercándose, ofreciendo su conocimiento en la ayuda. Ahora, la premura de la sabiduría. ¿Cuál es la premura? Vamos a ver dos versos, el verso 22 y el verso 27. La sabiduría hace un llamado, su premura es hacer un llamado urgente a prestarle atención. Y de hecho, todo el tenor de las escrituras es: pon atención porque si me obedeces vas a ser bendecido, pero si me desobedeces consecuencias van a venir sobre tu vida. Y en esa premura de la sabiduría, ya no en esa personificación, sino en esa premura, en ese llamado urgente a prestarle atención, vemos la sabiduría pregunta en verso 22. La sabiduría va a cuestionar a tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas en el verso 22? Vemos que son los simples, los burladores y los insensatos. Tres personas, la sabiduría les pregunta, la sabiduría se acerca y mira la pregunta que hace la sabiduría con premura. La sabiduría cuestiona a tres personas: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Estoy en verso 22. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mira qué interesante esta pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin contenido, el simple es aquella persona que no tiene contenido, es un ingenuo, una persona ignorante. Son aquellas personas que por no tener contenido son impresionables, seducibles y que están abiertos a todo tipo de influencia, ya sea influencias buenas o malas. En esta ocasión su inestabilidad parece inclinarlos en el sentido erróneo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo, por cuánto tiempo más vas a seguir sin contenido, viviendo una vida simple? Y ahora, es lamentable cuando creyentes llevan tiempo en el Evangelio y no tienen convicciones, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. El texto dice: ¿hasta cuándo vas a amar la simpleza? ¿Por cuánto tiempo más vas a tener ese afecto de inclinación a ser simple, sin contenido, a no tener profundidad? La pregunta es clave: ¿quieres seguir viviendo en ignorancia? Tienes dos recursos para no vivir así. Vemos acá que nosotros tenemos los recursos suficientes para no vivir así. Tenemos la creación, la conciencia, pero tenemos el consejo principalmente de la palabra de Dios. Mi abuela tenía un dicho para describir a aquellas personas en ignorancia: viven como un pajarito. Son en cierta forma tontos porque son incapaces de razonar, de evaluar, de reflexionar. Y en la vida nosotros necesitamos razonar a la luz de los principios de la palabra de Dios. Nuestra lógica y razón no está por sobre la revelación. Debemos evaluar, examinarlo todo y retener lo bueno. Y debemos ser personas de reflexión. De vez en cuando sentarnos y reflexionar en lo que hacemos, en nuestras convicciones, hacia dónde dirigimos nuestra vida. ¿Ves acá interesantemente hasta cuándo simples amaréis? Van a estar atraídos, tener sentimientos afables hacia la simpleza, hacia la ignorancia. Es por eso que nosotros aplicamos continuamente la palabra de Dios y en un aspecto práctico, en una aplicación práctica sacando implicaciones de este texto. Este es nuestro trabajo como iglesia. Este es nuestro trabajo para los líderes, pastores, ancianos que llevan la palabra. Este es nuestro trabajo como iglesia: ayudarles a pensar y a discernir bíblicamente. Esa es la razón de enseñar tanta Biblia, es porque queremos que el pueblo del Señor razone bíblicamente con convicciones y no basado en las emociones. Pero a veces siento tristeza porque la mayoría de las veces veo que las decisiones pasan por el lado emocional y no por el lado de las convicciones. Que las decisiones que tomemos en nuestra meta, que las decisiones que tú tomen tengan contenido bíblico y no basados en las emociones, decisiones que honren a Dios.
Cierro este pensamiento aplicativo de este llamado y de este ministerio que tenemos como iglesia de enseñar en los cultos, ahora entre semana a través de línea, escuela dominical y otros formatos que a veces usamos de enseñar la palabra, es para llevarles el consejo y ayudarles a tomar decisiones bíblicas que honren al Señor. Cierro esta idea con un texto que me gusta. Es el Salmo 119, versículo 130. El Salmo 119, verso 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira qué interesante. Salmo 119, verso 30. Un lindo texto para orarlo cada mañana cuando hagas tu devocional o tengas tu lectura bíblica. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Leo para ustedes la nueva traducción viviente. Presta atención. La nueva traducción viviente del Salmo 119, verso 130 dice así: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Algunos dicen, no, es que es tan difícil la Biblia, es que es difícil. No siempre es fácil leerla, pero necesitamos leerla. Y en la medida que las vamos leyendo, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras comienza a iluminar nuestros corazones para entender sus veredas. Veamos entonces, ¿cuál es la premura de la sabiduría? La sabiduría pregunta, ¿hasta cuándo simples? Y luego se refiere a los burladores, y los burladores desearán el burlar. Los burladores son los que hacen muecas, esa significa la palabra, hacer muecas, muecas burlescas, son escarnecedores que cometen actos más graves y decididos. Son personas que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, utilizando un término para estos burladores, les llama disputadores. Para estas personas, no hay nada sagrado o serio. Pueden ser disputadores como porque contradicen todo lo que Dios dice, contradicen a Dios, contradicen la teología. En primera los Corintios, Pablo le llama a los disputadores de este siglo, que utilizando las filosofías de aquel tiempo, discutían, rechazaban la revelación de Dios, la palabra de Dios. Describe a los que les gusta argumentar sobre cuestiones filosóficas, que con su arrogancia quieren cuestionar a Dios, su palabra, con arrogancia de su conocimiento. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice, el conocimiento envanece. El conocimiento no de las escrituras, porque entiendo que mientras más conoces, mientras más conozco, mientras más conozcamos la palabra de Dios, más personas humildes debemos ser. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas no nos hace más soberbios, sino que nos hace más humildes. Recordemos que la ley de Jehová es perfecta, que hace, que convierte el alma. Salmo 19, verso 7. Vemos acá entonces a los simples, vemos acá a los burladores, que son los que cuestionan, son los altivos que en base a su conocimiento quieren disputar y contradecir la palabra de Dios, la persona de Dios, y finalmente en tercer lugar el cuestionar viene hacia los simples. ¿Hasta cuándo, oh simples, hallaréis la simpleza? Y los burladores serán y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Ves la pregunta? Los insensatos aborrecerán la ciencia. Mira qué interesante, se describe a la sabiduría, se describe a la revelación, se la describe como ciencia, como una verdad certera. Son los incrédulos, los obstinados que se niegan a escuchar la verdad por ser engreídos y testarudos en su ignorancia. Quiero leer el mismo texto, versículo eh, 22 del libro de Proverbios capítulo 1, pero quiero leerlo esta vez en la versión, la nueva versión viviente nuevamente. Presta atención cómo traduce este texto. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? La nueva versión internacional traduce de esta forma, y el insensato en la nueva versión internacional lo traduce como necio. El lenguaje bíblico, la insensatez, la necedad, quiere decir falta de inteligencia. En el lenguaje bíblico, la insensatez o necedad
corrijo, no quiere decir falta de inteligencia, sino mal uso o equivocación del intelecto, de las conclusiones. No es que son faltos de inteligencia, sino un mal uso equivocado de la inteligencia. En el libro de Proverbios vemos a personas tremendamente inteligentes, pero lo hacen para hacer el mal. La mayoría de los ladrones, la mayoría de los que planean un robo o un asesinato, lo hacen con mucha inteligencia. Esa es la necedad, tener esa inteligencia, pero no usarla para el bien. No es insensato el que no razona, sino que el que razona equivocadamente con dirección solamente hacia el mal. El llamado de la sabiduría es urgente, ya que el tiempo es corto. Además, entre más el hombre continúe en su mal hábito, más difícil le será quitarse o salir de él. Sobre todo cuando uno estudia el libro de Romanos, allá en el capítulo 1, como una acción judicial, Dios muchas veces deja a los hombres seguir su propio camino, seguir su propia inclinación y luego recibir las consecuencias. Y lo más lamentable es cuando Dios decide dejar a esa persona, porque si Dios decide dejarlo, ya no hay más oportunidad para que esa persona alcance el arrepentimiento o salvación. Vemos entonces al mirar estos versículos, hemos visto la personificación de la sabiduría se presenta y la sabiduría está presente en todo lugar. Hemos visto la premura de la sabiduría pregunta, observemos ahora el verso 27, cómo la sabiduría no solamente pregunta, ¿a quién pregunta? Al simple, al burlador y al insensato. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más vas a seguir amando la ignorancia, la insensatez, rechazando la revelación? La pregunta de la sabiduría se establece en un tiempo determinado, porque dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis? ¿Hasta cuándo? Observa ahora el verso 27. Leo primero el verso 27 y luego lo comentamos. Dice el verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Hoy nos vamos a quedar en verso 27. La sabiduría clama y llama antes de que vengan desgracias sobre la vida. Se hace referencia a un futuro cuando se acabará la paciencia de Dios y la respuesta no es para siempre. Ahora es interesante, llega un momento en que Dios, la Biblia lo dice así, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero todo tiene su tiempo. Cuando la respuesta es no, ese no no será para siempre. Llegará un momento en que las puertas se cerrarán. El llamado de la sabiduría es para saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Llegará un momento como ocurrió, por ejemplo, con la generación de Noé. Si tú recuerdas de nuestra lectura en Génesis capítulo 7, el verso 16, cuando Dios dio la orden, trajo los animales y Noé entró en el arca, detrás de la entrada de Noé, Dios cerró la puerta. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35, agrega lo siguiente, y no entendieron acerca de esa generación hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando llegaron a la comprensión, cuando ya era imposible el cambio en sus vidas, cuando ya no hubo más oportunidad para el arrepentimiento, cuando realmente se dieron cuenta que desde el cielo comenzaron a caer goterones y se abrieron las fuentes de los cielos y se precipitaron sobre esta tierra, los hombres quisieron clamar gritando, Noé, ábrenos la puerta, pero no fue Noé quien la cerró, fue Dios quien la cerró. Notamos el punto, ya era para esa generación demasiado tarde. Es una ilustración para hacernos ver que la sabiduría nos está llamando. En las calles, en las plazas, en los lugares de principales lugares. Dios nos habla a través de su palabra, la revelación, a través de la creación, a través de la conciencia, a través de personas, llamándonos al cambio, llamándonos a adquirir sabiduría, pero no será su llamado para siempre. Llegará el momento en que no habrá más oportunidad. Jesús lo expresó así en Juan capítulo 9, verso 4, hablando acerca de su ministerio. Dice Jesús en Juan 9, 4, me es necesario hacer las obras del que me envió.
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, mientras hay oportunidad, está llamando la sabiduría. La respuesta debe ser ahora, hoy. La sabiduría nos llama, nos previene antes de las consecuencias o desgracias. Presta atención al verso 27 y miremoslo por un momento a los términos. Cuando viniere, y al final dice, calamidad llegare, acciones repentinas que van a enfrentar al hombre, que vienen sobre nosotros, cuando viniere como una, primero, destrucción, lo que teméis, y vuestra, segundo lugar, calamidad llegare, ¿cómo? Como un torbellino, cuando sobre vosotros, en tercer lugar, viniera tribulación y luego angustia. Vemos acá entonces destrucción, calamidad, tribulación y angustia. Las calamidades nos hacen ver la fragilidad y debemos confiar en Dios y vivir de tal manera que le agrademos hasta donde sea posible, aún en medio de esas calamidades. Las pruebas de la vida requieren sabiduría, sabiduría para manejarlas, porque siempre están a la vuelta de la esquina. Vemos acá la fragilidad. Se habla lo que teméis, se habla de un torbellino, aparece y no hay opción, va a destruir por donde pasa. Calamidades, destrucciones, tribulaciones, angustia. Son palabras descriptivas de juicio producto de rechazar la sabiduría, y cuando uno rechaza la sabiduría, sin duda alguna se manifiesta la ira de Dios. Quiero comentar lo que John MacArthur dice en su Biblia acerca de este versículo 27 del capítulo 1 del libro de Proverbios. Abro comillas. Todos estos términos describen las profundas angustias del juicio divino. Cuando los pecadores que hayan rechazado la sabiduría clamen a Dios en el día del juicio, Dios responderá a su angustia con burla, diciendo, en otras palabras, no. Cierro comillas. En forma práctica para nosotros los creyentes. Hemos visto acá cómo el clamor de la sabiduría, la premura de la sabiduría es porque vendrá el momento difícil. En especial vendrá el momento difícil como juicio, como castigo de Dios por la decisión de rechazarla de forma deliberada. Ahora, en forma muy práctica para nosotros los creyentes, quiero decir en primer lugar que no estamos exentos por ser cristianos de situaciones calamitosas, desgracias, enfermedades, un mal reporte. Jesús nos enseñó interesantemente en esa oración modelo del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, verso 13, Jesús nos enseñó, mas líbranos del mal. ¿Por qué Jesús nos enseña a orar así, mas líbranos del mal? Mal porque vivimos en un mundo, en primer lugar, que está bajo maldición, y vivimos con gente que es malvada, que es perversa. Lo veremos en el libro de Proverbios, que no duermen si no han hecho daño a alguien. Lo vemos así. Es por eso que Jesús nos enseña, mas líbranos del mal. El punto importante aquí es que en la vida espiritual de un creyente, en la madurez, la preparación espiritual, en la medida de su crecimiento espiritual, estará preparado para enfrentar los reveses, los momentos difíciles, las decisiones difíciles en la vida, y las tomará con altura. Por altura me refiero bíblicamente, con madurez, con sabiduría. Pero muchas veces nos sorprenden estas calamidades, estas situaciones difíciles, estos momentos difíciles que vienen a nosotros de diferentes formas. Santiago dice, cuando os halléis, y la palabra hallar ahí significa que te salen al encuentro. Más temprano que tarde vendrán las situaciones difíciles, las tormentas en la vida. Recuerdo hace un par de años atrás cuando tenía el programa en vivo en Radio Austral, y hablando sobre las crisis, una persona me llamó y me dijo, pastor, no hable de eso, no las invoquen, no las llame, porque no las queremos y los creyentes no enfrentan crisis. La verdad es que es un error. Hay crisis, hay preguntas, hay incertidumbres, hay temores. Mira la persona de Cristo Jesús. En primer lugar, en el Getsemaní, él ora así, pasa de mí esta copa, pasa de mí. Y luego en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, él pregunta,
¿por qué me has desamparado? Es porque es real la experiencia en el ser humano, pero en la medida de tu madurez, en la medida de la comprensión teológica que tengas acerca de la persona de Dios, en la medida de la buena teología que tú puedas tener, estarás preparado para enfrentar estas situaciones. El punto importante de la madurez y la preparación espiritual es que en la medida de tu crecimiento estarás preparado, equipado bíblicamente para los momentos que son difíciles. En el contexto de Proverbios, la advertencia es a los simples, a los insensatos, a los burladores, que quieran consejo, que no rechacen. ¿Hasta cuándo van a vivir así en su ignorancia? Pero también pueblo del Señor, hermano, hermana, ¿por cuánto tiempo más seguirás viviendo en la ignorancia de la palabra de Dios, sin crecer, sin estar maduro, sin progresar en la santificación? Es triste cuando personas dicen, no, yo no puedo servir porque no estoy preparado o no sé cómo hacerlo. Y llevan tantos, pero tantos años en el Evangelio, que cuando vienen las crisis, quiero cerrar con un par de versículos más, miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, porque vendrán momentos difíciles. David en sus escritos nos dice, por ejemplo, Salmo capítulo 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, no una ni dos, son muchas. Pero hay un cambio ahí, es un versículo de contraste, pero de todas, de promesa, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a crecer, a madurar. Pablo, en Filipenses capítulo 4, verso 12, ya no es como David que él escribió en sus escritos. Vemos acá a Pablo en su experiencia. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo dice así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos que Pablo en su experiencia, él pasó momentos difíciles. Nos basta leer 2 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, cuando él escribe todo lo que él enfrentó en su vida de servicio al Señor, todo el rechazo que recibió. De hecho, creo que lo más lamentable es cuando escribe su última carta y el apóstol Pablo dice, todos me han desamparado, todos me dejaron. Qué triste es un hombre que fundó tantas iglesias, que discipuló a tantas personas, que influenció a tantos creyentes, que tuvo un ministerio tan extenso, finalmente termine solo. En mi país ese fue el pago de los bomberos. En mi país por un periodo de tiempo, no sé ahora, era un trabajo voluntario sin paga. Y se utilizó el dicho como diciendo, ahí si recibes algo, es como los bomberos, el pago de los bomberos. Pablo en su experiencia nos dice, sé vivir. Aprendió por qué. Porque dependió del Señor Jesucristo. David en su escrito nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Pablo en su experiencia nos dice, sé vivir. Santiago en su exhortación nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, la idea de diferentes colores, de diferentes lugares, nunca son iguales, nunca son las mismas, pero lo que más he descubierto es que si no sé hacerle frente a los problemas hoy, mañana estaré menos preparado para una situación más difícil. Es por eso que la actitud de Santiago es, tengan por sumo gozo. ¿Por qué el gozo en Santiago? ¿Por qué su exhortación es así? Porque las pruebas tienen una finalidad en nuestras vidas, prepararnos, purificarnos para un segundo nivel, para ir progresando en nuestra santificación. David en sus escritos, Pablo en su experiencia, Santiago en su exhortación, Pedro en su exposición en Primera de Pedro, y de hecho todo el libro de Primera de Pedro es una preparación para el sufrimiento. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios está trabajando y en su exposición Pedro dice, vamos a enfrentar dificultades, no las podemos eludir. De hecho, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pedro en su exposición nos habla de esto. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos esta misma verdad.
Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No cierra ahí el capítulo, no cierra ahí la enseñanza. Jesús agrega, pero, un nexo de contraste. Confiad en quién, en Él, dice el texto, yo he vencido al mundo. Por eso que los insensatos, los simples, les va a sorprender la calamidad, el sufrimiento, el juicio, a lo que tienen temor, la tribulación, la angustia. Es inevitable, pero para ellos es sentencia de juicio. Pero en el creyente es una forma que Dios tiene de llevarnos a un segundo nivel, a progresar en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Cerrando el pensamiento hoy. Porque en Romanos capítulo 8, verso 28, la palabra del Señor nos enseña que todas las cosas que enfrentamos en esta vida son para bien. No todas las cosas son buenas, en el sentido que en mi lógica, qué bueno esto, qué bueno aquello, sino que es un bien porque Dios tiene un propósito mayor y mejor. Respondamos al clamor de la señora sabiduría. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Respondamos al llamado de la palabra del Señor. Amén. Con esto en mente vamos a cerrar en oración y es mi oración que el Señor utilice estas verdades para hacernos reflexionar en responder positivamente al llamado de la palabra para estar equipados, preparados. Recuerda, la vida cristiana no solamente en el pasado, la decisión que tomé, o el futuro, cuando Él venga a buscarme o la glorificación, sino que es en el presente, mi caminar diario, mi santificación, buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Bendito Padre Celestial. Te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado, por nuevamente darnos esta linda oportunidad de compartir, Señor, tu palabra. No sé quiénes están del otro lado del receptor, de mi cámara. No sé en qué punto están en sus vidas, lo que están enfrentando, lo que están viviendo. Pero a veces vivimos más de quejas que de agradecimiento. Tu palabra dice, bástate mi gracia. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ayúdanos, buen Señor, en esta carrera de la vida cristiana, en este progreso, y que este llamado de tu palabra, este llamado de la sabiduría, nos haga entender lo importante que es empaparnos, profundizarnos de tu palabra, conocerla para cumplirla, para vivirla para tu gloria. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.